Entonces, decía que la antipolítica se pavonea en América Latina y vamos a hablar de 3 casos concretos. El caso Argentina, el caso de México y el caso de Guatemala. En Argentina se celebraron el pasado domingo unas primarias que son obligatorias. Se llaman PASO. Las primarias se llaman PASO. Y PASO son las siglas de las primarias. PASO quiere decir primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, todos los partidos el mismo día celebran sus primarias abiertas, simultáneas y son obligatorias. Por eso esto se llama PASO. Esas primarias adelantan el resultado electoral en Argentina casi siempre. Se pueden producir variaciones porque un determinado triunfo en las primarias puede llevar alerta y producir coaliciones contrarias y tal vez tratar de variar lo que se ha preanunciado en estas primarias. Pero el ganador era el esperado. El ganador es el señor Javier Milei, que su promesa consiste en patear por el trasero. Él usa otro término más vulgar, en patear por el trasero a toda la política tradicional. Toda la política tradicional él la va a patear por el trasero. Y va a gobernar con un no Estado, porque incluso va a suprimir una serie de instituciones y una serie de cosas. Va a hacer tantas cosas que son una cantidad de disparates lo que está promoviendo, que a la hora de la hora son totalmente inconsistentes, pero aún así este hombre ha levantado un electorado a su favor, porque se da ahí lo que establece en la psicología de las masas Gustave Le Bon, que cuando el individuo se convierte en masa, pues la racionalidad queda a un lado. Y un individuo con un grado alto de educación tiene el mismo comportamiento en términos políticos que un individuo con una educación elemental. Elemental, porque ¿cómo es posible que la gente salga a votar por una persona que te está planteando una serie de cosas, pero que ya todo lo que hemos vivido, en cierta medida, la experiencia política, etcétera, sabemos que esas cosas están muy en el aire? Pero bueno, en base a ese populismo, a culpar de todo lo que ha ocurrido, a lo que han dirigido, y él va a regresar a Argentina a su condición de potencia económica. El hombre va a hacer y va a deshacer. Y mientras tanto, pues aplauso y respaldo para él. Eso es lo que está recibiendo. Y ya ganó entonces estas primarias, fue el candidato favorito en estas primarias, y es el hombre a vencer entonces en las elecciones presidenciales en Argentina. Los partidos tradicionales, el kirchnerismo, por ejemplo, ni siquiera se animó. Una situación desastrosa. Entonces este es el buey con el que hay que arar en Argentina, Milei. Entonces, en México se ha dado un fenómeno y
Y ese fenómeno ya produjo un resultado que hasta hace poco parecía que no se iba a producir. En México había sido muy difícil unificar a los opositores en torno a una propuesta y se decía que eso no sería posible. Bueno, eso ha sido posible y entonces por el mecanismo de encuesta los partidos políticos hicieron sus mediciones y la candidata opositora que se escogió por consenso fue a Xochitl Gálvez. Ella es la candidata opositora escogida por consenso por el PRI, por el PAN y por el PRD y otras agrupaciones. Ella va a enfrentar la propuesta de Morena. Morena también está llevando a cabo una encuesta. Morena es el partido de López Obrador, del presidente López Obrador. Está llevando una encuesta para escoger su candidato o su candidata. De antemano, quien tiene todas las posibilidades de ser escogida es una mujer. Claudia Sheinbaum es la que tiene toda la posibilidad de ser escogida, que compite con el ex canciller Marcelo Ebrard. Entonces ella fue jefa de gobierno. Ella está muy por encima de Marcelo Ebrard. Incluso ayer Marcelo estaba denunciando manipulación en la medición que se está haciendo para escoger la candidatura de Morena. En México, entonces, tendremos un enfrentamiento por la presidencia entre dos mujeres. Dos mujeres van a competir por la presidencia de México. Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez ha sido el fenómeno porque ella, aunque tiene militancia política y es senadora por el PAN, tiene militancia pero no ha tenido un perfil político activo. Es decir, que a ella se le asume como parte de la antipolítica, al extremo de que ella ha derrotado juntos a todos los aspirantes tradicionales de los partidos opositores. Es decir, todas estas cúpulas opositoras tenían otras candidaturas. Ella se colocó por encima de esas candidaturas. Y entonces tiene el chance de competir por la presidencia. No está tan fácil el asunto porque el López Obrador goza de una gran popularidad. Esa gran popularidad está transferida a su partido. Pero además, México tiene una ventaja. Una ventaja. El presidente de México, aún no importa que sea el PRI, que gobernó 70 años, agota un sexenio y se va. No hay reelección en México. Como no hay reelección en México, el presidente que está prepara su transición con tiempo. Antes le llamaban el dedazo en el PRI, es decir, que él apunta hacia quienes pueden sustituirlo. Y eso se trabaja con tiempo. Por eso, ahora Morena no tiene que salir a improvisar una candidatura. La señora Sheinbaum tiene mucho tiempo posicionada en primer lugar. Lo que estaba era en primer lugar sin competencia. Ahora apareció una competencia y la competencia es dura. Es dura. Y entonces se torna más reñido el panorama. Aún así, si las elecciones fueran hoy, la candidata de Morena tiene 10 puntos por encima de la candidata opositora. Pero 10 puntos en política no es tanto. 10 puntos son 5 puntos.
5 puntos. Con 5 que crezca la oposición, ya hay un empate. Es decir, que no, eso se ve muy alto, pero no es tan alto. De todas maneras, ahí está el componente López Obrador, y en gran medida las dos opciones que se enfrentan son una representación de la antipolítica, porque se supone que México le huyó con Morena a los partidos tradicionales, y con estas dos candidaturas le huye supuestamente a los partidos tradicionales. Entonces tenemos la situación del presidente electo Arévalo en Guatemala. Arévalo, aunque Bernardo Arévalo es de una tradición política, porque su padre, Juan José Arévalo, fue el primer presidente de la democracia en Guatemala, él no es un individuo que ha tenido vínculos políticos, que ha tenido una experiencia política, que ha tenido un aterrizaje político. Más bien es un tecnócrata que se ha manejado en un perfil muy alto de la sociedad. Entonces, lo allanaron, lo convirtieron en un elemento sencillo para ganarle simpatía entre los electores. Él también llega cuestionando todo el sistema, lo va a transformar todo, va a hacer, va a deshacer. Ahora está denunciando que le quieren dar un golpe de Estado antes de asumir la posición. Pero en todo el elemento común, diferencias más, diferencias menos, es un hecho lamentable de una estafa, porque es una estafa. Es una estafa. El plantear que cualquiera puede venir desde un área que no sea la política a dirigir gobiernos y que lo haría mejor que la gente que está en política, eso es una estafa. En ningún caso ha sido mejor. En ningún caso. Yo creo que la política lo que necesita es gente buena que venga de la política y gente buena que se incorpore a la política. Pero no se puede hacer política sobre la base de la antipolítica, porque eso es destructivo. Eso es totalmente autodestructivo. Pero la gente se compra esas cosas y marcha detrás de ella buscando resultados. Entonces, señores,